Bueno, el título de este mensaje es Bibliología, la doctrina de la Biblia. La semana pasada empezamos una serie de enseñanzas titulada Doctrinas de la Biblia, aprendiendo la doctrina. La palabra doctrina significa literalmente enseñanza. Y quiero decirle que la Biblia no es un libro común, es la palabra viva de Dios. Es inspirada, infalible, suficiente y es poderosa. Y usted debe reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, no es cualquier libro. La palabra bibliología es la doctrina que estudia todo relacionado con la Biblia. Viene de dos palabras, una palabra en dos partes, biblión, que significa libro, logía es el estudio o tratado de. En otras palabras, cuando usted ve la palabra Biblia, significa libro. Este es el libro de libros. Yo sé que está compuesto por 66 más, pero es lo que significa la palabra Biblia. ¿Qué significa? Libro. El libro. Cuando hablamos de bibliología, es el estudio de la Biblia. La bibliología es el estudio de la Biblia. Ahora, vivimos en tiempo donde muchas voces pretenden tener autoridad sobre lo que debemos creer o cómo debemos vivir. Algunos confían en sus emociones, otros se están desviando por la psicología, la tradición, la opinión popular, algunos hasta la ciencia. Y la ciencia es de Dios. Recuerden, la Biblia no está en contra de la ciencia confirma la Biblia. Sin embargo, hay una falsamente llamada ciencia. Y quiero que usted hoy reconozca que usted tiene una voz segura de Dios a través de la Biblia. Pero este mensaje es vital para que su confianza en Dios esté firme y obedezca lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre, no lo que dice una iglesia, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si usted no confía plenamente en la Biblia, usted va a terminar guiándose por opiniones humanas y eso puede ser muy peligroso. Ahora, mire, cuando hablamos de la teología de la Biblia, abarca muchos temas y no los vamos a cubrir todos en este día. Esa es solamente una enseñanza resumida de lo que es la bibliología. Pero en el Instituto Bíblico, por ejemplo, cubrimos lo que es la inspiración, la revelación, la inerrancia, la autoridad, la suficiencia, la canonización, la perseverancia y la iluminación. Cada uno de estos es importante. La inspiración es como Dios da su palabra a los hombres. La revelación es como Dios se dio a conocer, por ejemplo, al hombre por medio de profetas. Pero cuando hablamos de la inspiración es lo que se plasmó, lo que hoy tenemos en las Escrituras. Y bueno, este es un tema bastante profundo, amplio, pero hoy vamos a simplemente cubrir algo muy básico. Vaya en su Biblia, 2 de Pedro, por favor. Y la bibliología es la base de todas las demás doctrinas. Si usted no cree en la Biblia, o si no cree que la Biblia es la autoridad, entonces usted va a batallar en creer lo que la Biblia enseña sobre el pecado, la salvación, quién es Cristo, lo que dice la Biblia acerca del cielo. Por ejemplo, ¿usted cree que el cielo existe? ¿Usted cree que los creyentes cuando mueren van al cielo? Bueno, hay autoridades extrabíblicas que dicen que solamente un cierto número de personas irán al cielo. O hay ciertas sectas que enseñan, autoridades extrabíblicas, que enseñan que cuando un cristiano muere, se duerme, le llaman el dormir del alma. Pero si la Biblia es su autoridad, usted va a poder ver la verdad, no se va a preocupar de ser confundido, desviado. Por eso quiero que usted en este día reconozca que lo que usted hoy vamos a aprender es tener la misma palabra de Dios. 2 de Pedro 1:19, ¿están conmigo ahí? Tenemos también la palabra profética. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí mismo Pedro está diciendo, nosotros vimos a Jesús, estuvimos con Él, pero hay algo más seguro que mi experiencia o mi testimonio, y es la palabra profética, es la palabra que tenemos en nuestras manos. Ahora, Pedro, quien estuvo en ese monte, nos recuerda que la firmeza está no en lo que él dice, sino en lo que dice la Biblia. No fue producto de voluntad humana, sino que hombres santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿usted está confiando plenamente en la palabra de Dios? ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Es su autoridad para su fe y su práctica? Veamos entonces 3 verdades fundamentales que debe creer sobre la Biblia
que debe confiar y vivir según ella. En primer lugar, vemos la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia no es una colección de ideas religiosas producidas por la imaginación de hombres piadosos, ni siquiera es simplemente escritos. A veces la gente lo compara a escritos como Shakespeare o escritos de un tal profeta. No se compara, no hay comparación a estos escritos. No es el catecismo, no son las placas que se le revelaron a José Smith, que después se convierten ahora en el nuevo evangelio de Jesucristo. No es lo que escribió una mujer, se apellidaba Baker ni White. Estas cosas, esto lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. No hay comparación. Y no debemos suplantarlo, y es más, no necesitamos una autoridad extrabíblica para explicarle lo que dice la Biblia. La Biblia misma se explica. La Biblia misma le va a enseñar a usted. Ahora, yo no estoy peleado con los libros, como alguna gente a veces me ha acusado, pero yo amo más la Biblia que cualquier otro libro que parece que sí aborrezco los libros. Pero mayormente lo que sí aborrezco son libros que tuercen las Escrituras. Y usted tiene que aprender a conocer bien la palabra de Dios. Reconozca, la Biblia es inspirada por Dios. Es un libro único en su origen porque proviene directamente ¿de quién? Viene de Dios. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, afirmamos que es del soplo de Dios. Ahora le voy a dar una definición para que usted pueda comprender mejor. El significado literal de inspiración viene del latín inspiratio, que significa soplo o aliento. Inspiración es Dios soplada o soplada por Dios, del mismo aliento, como que Dios lo dijo. O sea que literalmente significa que la escritura fue soplada por Dios, como que si Dios mismo exhalara su palabra a través de los escritores humanos. Por tanto, el acto mediante del cual Dios comunicó su palabra a los hombres por medio del Espíritu Santo, guiándoles para que escribiesen exactamente lo que Él quiso sin error. En otras palabras, no fue lo que el hombre quiso poner, es lo que Dios dijo. La palabra de Dios viene del corazón o de la mente, de la voluntad de Dios. No fue el hombre el que determinó. Ahora hay gente que va a decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no, todo es palabra de Dios. Todo lo que está en la Biblia viene del soplo de Dios. Escriba por favor, su origen divino garantiza su autoridad. La Biblia posee una autoridad absoluta. No puede ser ignorada, contradicha ni puesta en duda por otra fuente de autoridad. Es que un maestro dijo, es que fulano dijo, es que un profeta enseñó. Eso no importa, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. El hecho de que la Biblia proviene directamente de Dios establece su autoridad sobre nuestras vidas. Hay personas que a veces me han dicho a mí que no les gusta venir a una iglesia para que nadie le diga cómo vivir. Pero es que nosotros tenemos que acoplarnos o más bien someternos a la autoridad de Dios. No es el hombre el que enseña esto, ¿es quién? Es Dios. Y créame que no somos nosotros simplemente hombres que nos gusta arruinar su vida o echarle agua fría a su fiesta. No. Al contrario, se requiere valor y se requiere valentía para decir lo que dice la Biblia. Porque si mi deseo era agradarle a usted, pues no diría lo que dice la Biblia. Yo ignoraría muchas cosas en las Escrituras. No tocaría ciertos temas, saltaría un pasaje. Por ejemplo, estaba yo escuchando un mensaje de un predicador y llegó un punto que hablaba del matrimonio en ese pasaje que le iba verso a verso y lo saltó. Y simplemente no lo mencionó, lo ignoró, pero yo estuve atento, le dije después, oye, noté que saltaste esto. Me dijo, es que no quise meterme en un asunto duro. Tú sabes cómo es la cosa. Dije, bueno, qué triste, porque la autoridad viene de Dios, no de un hombre. Y la autoridad en su vida viene de Dios, no de un hombre. Ahora, si un hombre que Dios usa para decirle lo que dice la Biblia, usted debe acudir a la autoridad que viene de la Biblia. Y dele gracias a Dios que hay un hombre en su vida que le dice lo que usted debe hacer, porque usted debe vivir de acuerdo a la Biblia. Usted no tiene libertad para hacer lo que usted quiera, usted no puede vivir su vida como usted quiera. Usted debe vivir bajo la autoridad de la Biblia. Ahora, mire, no es un libro opcional, ni es cultural. Tiene autoridad porque su origen, recuerden, no es humano, es divino. Y usted tiene la Biblia en su mano. No es como que yo fuera el único aquí y le dijera, usted tiene que hacer esto. A ver, no, solamente yo tengo esto. Usted no lo puede. Usted créame a mí, créame lo que yo digo. Usted estaría perdido, pero usted lo tiene en su mano. Y usted puede escuchar y decir, bueno, voy a escudriñar, voy a ir a mi casa, voy a estudiar para ver si lo que se me enseñó es así. Gracias a Dios usted tiene la Biblia en su mano. Pero es su autoridad. Esta autoridad se extiende a la vida cristiana doctrinal, moral, espiritual y práctica. O sea, en lo doctrinal,
Todo lo que usted cree en cuanto a la enseñanza, ¿de dónde debe venir? De la Biblia. En lo moral, de la Biblia. En lo espiritual, de la Biblia. Y lo práctico, de la Biblia. Note 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios, pero note, y útil. O sea que la escritura es útil. Útil significa que es efectiva. ¿Para qué? Note lo que dice ahí. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo afirma que toda la escritura es inspirada. No solo partes, no solamente el Nuevo, no solamente el Antiguo Testamento, no solamente una sección. Hay gente que me ha dicho a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento. No me gusta leer esas guerras, cómo Dios era tan duro y cómo había un Dios tan fuerte, pero es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y yo no sé de dónde viene la idea que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios dócil, un Dios, como quien dice, más tolerante. Jesús mismo dijo que la gente que lo escuchó a Él va a sufrir más que Sodoma y Gomorra, porque ellos tienen ahora la palabra, ellos tienen en su presencia el Mesías, y como no hicieron caso, ellos van a sufrir, van a pagar más. Usted lea el libro de Judas, lea Apocalipsis, vea todo eso. Hay siempre excusas que la gente pone para no querer leer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es para nuestra amonestación, para nuestro ejemplo, para nuestra guía. Toda la palabra de Dios es inspirada y toda es útil. ¿Útil para qué? Dice ahí, para enseñar. O sea, que nos enseña lo que es verdad. Para redarguir significa que la Biblia nos confronta cuando estamos equivocados. Para corregir, la Biblia nos endereza. Para instruir en justicia, nos forma y entrena en una vida justa. O sea que la Biblia enseña lo que es correcto, señala lo que está mal, corrige lo que está torcido y forma lo que debe ser justo. La Biblia es útil. Por eso usted debe reconocer que sí, la Biblia tiene puntos positivos, pero también tiene puntos negativos, donde tenemos que enfrentar el pecado. Ahora, es útil en cada etapa del crecimiento espiritual. Esta utilidad es posible porque la fuente es divina. ¿De dónde viene la Biblia? Viene de Dios. Cuando un creyente enfrenta una decisión difícil, puede acudir a la palabra de Dios y encontrar dirección y guía. Por ejemplo, alguien que está considerando una relación sentimental puede buscar principios como en 2 Corintios 6:14 y debe tomar una decisión sabia, no unirse en yugo desigual. Note lo que dice Hebreos 1, del 1 al 2. Aquí vemos que Dios habló antes por profetas y finalmente habló por su Hijo. ¿Están conmigo ahí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Note que Dios ha hablado a lo largo de la historia. Habló por medio de profetas, habló por medio de apóstoles. Ahora, ¿son los apóstoles profetas? Sí lo son, cada apóstol fue un profeta. ¿Fue David un profeta? Sí, como él escribió parte de la Biblia y el hecho se le llama un profeta. Y así es como Dios ha hablado. Note lo que dice 1 Pedro 1:21. ¿Lo tienen ustedes ahí? No, bueno, está en su Biblia abierta, ¿correcto? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea que la profecía no nació de una idea humana. Se lo estoy repitiendo para que usted pueda comprender esto. La gente dice, la Biblia fue escrita por hombres, dice la gente. ¿Y usted qué le debe responder? Tiene razón. Es más, 42 hombres. ¿En un lapso de cuántos años? 1600 años. Pero el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, Dios mismo. No le tenga miedo, temor, decirle a la gente lo que dice la Biblia. Dios usó a hombres. Ahora no voy a ir en detalles a hablar de la inspiración del dictado, que si Dios usó a ciertas, o las creó de ciertas maneras para poder escribir con el sentido literario. Por ejemplo, usted ve a un médico como Lucas, escribe de una forma, ve después a un fariseo como Pablo, escribe de otra forma, después ve a un pescador escribir de una forma diferente. Hay una explicación para todo eso que no lo cubriré aquí, pero por si tiene alguna duda, hay una explicación que le puedo yo dar si usted quiere saber más. Escriba por favor letra B. Su inspiración es verbal y plenaria. Hace años estaba hablando con un islámico y él me empezó a preguntar cómo llegó nuestra Biblia. Y usted debe saber esto. Recuerde, Dios habla, hombres escuchan
y lo escriben. Cuando Dios habla, eso se llama revelación. Dios se revela a sí mismo y Él da su palabra. El profeta oye y él lo plasma, o un escriba lo escribe. Eso se llama inspiración. No todo lo que fue revelado fue inspirado, pero todo lo inspirado fue revelado. Hay cosas que Dios habló que no sabemos, nunca fueron registradas. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Solamente lo que se registró fue lo que Dios quiso darnos. Cuando una vez estaba Juan el apóstol y escuchó unos truenos y él iba a escribir y le dijo al Señor que no escribiera eso, que era un secreto, un misterio. En otras palabras, él escuchó algo que se reveló, pero Dios no quiso que se escribiera. Entonces, para usted y para mí, no sabemos qué es y usted no debe preocuparse. Usted debe aprender, y a veces la gente se preocupa más por lo que no dice la Biblia. ¿Pero qué es esto? ¿Y qué está pasando? Y quieren conectar puntos, especialmente en estos tiempos que Rusia y las guerras, y les gusta conectar puntos. Un principio que aprendí que me fue muy efectivo es Apocalipsis. Es un libro muy interesante, pero es muy confuso para mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque es el último libro. Usted debe ser un experto en los primeros 65 libros para comprender el último libro. ¿Sí me explico? Y me preguntó un islámico, ¿cómo se formó la Biblia de ustedes? Dice, yo escuché que ustedes tienen 3 autores. Él decía que era Pedro, Pablo y Juan. Le dije, no, te equivocas, son 40. Se le abrieron los ojos. ¿Cómo 40? 40 hombres que Dios usó. Muchos de ellos nunca se conocieron, nunca tuvieron una plática. Es más, muchos de ellos ni siquiera vivieron en la misma era. Y la Biblia está completamente bien organizada. Cualquier persona que le diga que hay contradicción en la Biblia, ya las hemos buscado, ya las hemos estudiado. No existen, no hay ni una sola. No hay ni una sola. Y un amigo en el colegio trajo un libro, era un paquete de hojas así grueso de todas las aparentes contradicciones que la Biblia decía. Andaba bien desanimado y tan desanimado. Le dije, ¿por qué estás desanimado? Pues mira cuántas contradicciones hay. Le dije, ¿tú has leído ya la Biblia? No. ¿Por qué no vas a la fuente? No a lo que la gente dice de la Biblia. Usted debe ir a la palabra de Dios, a leerla, a conocerla y formar su propia opinión, su propia convicción de la Biblia. ¿Sí están conmigo? Porque mire, recuerde, su inspiración es verbal y es plenaria. O sea que no simplemente son ideas generales o conceptos lo que fue dado, sino las palabras mismas. O sea, usted puede ver versiones nuevas que le ponen lo que Dios quiso decir, en vez de decir lo que Dios dijo. Es muy diferente. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, le dejo una nota a mi esposa, le digo a mi esposa, voy a llegar tarde, ¿me puedes esperar para hacerme la comida a las 6? Y mi hija ve esa hoja y ella dice, bueno, voy a dar el mensaje más bonito. Prepárame el alimento a las 6, pero no explicó el resto. ¿Es el mismo mensaje? Quizás, pero alteró el mensaje. ¿Sí me estoy explicando? Y no tenemos la libertad de alterar el mensaje. Tenemos que dar el mensaje tal como Dios lo dijo. Por eso hay porciones de la Biblia que la gente dice, ¿y por qué está esto aquí? Bueno, porque así está escrito. Así lo dijo el Señor. Será más fácil si usaran esta frase o cambiaran. Es que no se trata de lo que es más fácil, se trata de lo que Dios dijo. Obviamente hay expresiones que no se pueden traducir bien. Por ejemplo, nosotros usamos la niña de tus ojos. Esa expresión no es igual a otro lenguaje. En inglés es the apple of your eye, literalmente la manzana de tus ojos. Entonces también cuando se traducía la Biblia tenía que ver ciertas expresiones escritas para dar el entendimiento a lo que se está diciendo. ¿Dónde estamos ahí? En letra B. Vaya conmigo ahí a Mateo 5:18. Dice, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo de la tierra, ni una ¿qué? Ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús afirmó que ni la más pequeña parte de las Escrituras, una jota, se refiere a la letra hebrea más pequeña. Y el tilde es un pequeño trozo, un adorno que cuando usted lo pone, pues ya le da un significado diferente a una letra. Y todo esto le digo porque verbal significa que cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios, no solo las ideas generales. Plenaria es que toda la Escritura fue inspirada por Dios, no solo unas partes. La inspiración y verbal de las Escrituras. Note 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién?
el Espíritu. O sea, las palabras fueron enseñadas por el Espíritu y no por sabiduría humana. Aquí Pablo incluso indica que fueron enseñadas las palabras por el Espíritu. No transmitió sabiduría humana. Hay quienes acusan que Jesús fue hacia la India y estudió allá y luego regresó y empezó a enseñar el metafísico y un montón de cosas. Decía la gente, ¿de dónde saca esta doctrina? Pero la Biblia misma nos enseña dónde estaba Jesús. Jesús creció en Nazaret. A los 12 años lo vemos en el templo y la misma gente decía que él era de ahí, era el hijo del carpintero, se creía. O sea que él nunca dejó ese lugar. Lo que Jesús enseñaba era palabra de Dios. Y lo que los discípulos, los apóstoles escribieron era palabra de Dios enseñada por el Espíritu. Note Jeremías 1:9. Dice ahí que Dios puso directamente su palabra en la boca de los profetas. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó ¿qué? Tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras ¿en dónde? En tu boca. Dios le dice a Jeremías que él mismo colocó su palabra en su boca. El profeta no hablaba por impulso ni por ocurrencia, sino por mandato directo. Había profetas que no fueron enviados y ellos hablaban, así dice Jehová. Dios tenía una advertencia acerca de esas personas. Si lo que ellos dicen se cumple, bueno, tómenlo como profeta. Si no se cumple, ¿qué tienen que hacer con él? Tienen que apedrearlo. Me acuerdo, hace años estábamos evangelizando, estaba con el hermano Josué y otros hermanos un martes en la noche, y vino un muchacho a querer debatir conmigo. Y él me hablaba de lo que una supuesta profeta decía. Y repetía, no, es que ella dice esto, es que ella dijo aquello. En aquel tiempo era como, no sé, el 2023, todavía no existía, la campaña no se lanzaba, pero ella decía, y lo busqué, y lo hallé, que decía que el Donald Trump iba a ser restituido, y él va a traer al ejército, y va a se va a imponer, y va a quitar a Biden por fuerza. Y le dije, ¿para cuándo va a pasar esto? Me dijo, para diciembre de este mes, 2023. Y yo le dije, bueno, ¿estás listo para apedrearla? Y él me dijo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Si no se cumple, y le mostré en la Biblia, porque mucha gente habla en el nombre de Dios. Pero usted no tenga miedo que un profeta dijo, o un apóstol dijo. Los apóstoles, según las Escrituras, tenían que haber sido testigos oculares de Jesucristo, porque su trabajo principal era testificar de la resurrección de Cristo. Y usted y yo no estuvimos ahí, no vimos la resurrección de Cristo. A propósito, por eso yo no uso la palabra testificar cuando hablo de evangelizar, porque uno tiene que ser testigo de lo que Jesús hizo. Sin embargo, hay gente hoy que se pasa como un grande autoridad y dice, haz esto, haz aquello, que tanta autoridad, declara tu día y enseña y hablan como que si ellos mismos tuvieran la boca de Dios, la palabra de Dios en su boca. Pero cada hombre en la Biblia no decía lo que ellos querían por impulso, ocurrencia. Ellos decían lo que decían porque Dios les decía lo que tenían que hablar. Número 1, vimos ahí, la Biblia es inspirada por Dios. Número 2, la Biblia es infalible y sin error. O sea que además de ser inspirada por Dios, la Biblia es completamente veraz y confiable. Esto significa que es infalible, o sea, no puede fallar en lo que declara. Y es inerrante, no contiene errores. Note lo que dice ahí en la pantalla. Infalible significa que la Biblia no puede fallar en lo que enseña, declara o promete porque proviene del mismo Dios que no miente. Ahora, cuidado con las trampas que la gente le hace. ¿La Biblia contiene mentiras? Bueno, sí hay mentiras. O sea, narra una mentira. Y mintió el diablo, y aquella persona mintió. Claro que sí contiene una narración de que alguien mintió, pero la Biblia en sí no engaña. La Biblia en sí no es dada para que usted caiga en error. Pero eso es lo que significa por infalible y inerrante, es que está escrita sin error alguno en sus textos originales, no contiene falsedad, contradicciones ni equivocación. En resumen, recuerde, infalible no puede fallar, inerrante no contiene error. Escriba letra A, por favor. Dios no puede mentir ni equivocarse. El fundamento de la infalibilidad de la Biblia es el carácter de Dios. Si Dios no miente, no cambia, entonces su palabra no puede contener errores ni contradicciones. ¿Sí están conmigo? No puede haber nueva interpretación, que venga un maestro por ahí, ¿sabes qué? Vamos a reinterpretar esto. Nosotros tenemos a jueces en este país que su trabajo es interpretar las leyes, no necesariamente cambiarlas, sino interpretarlas. La Corte Suprema, ellos reciben casos, ellos van a la Constitución, a las leyes, y ellos determinan lo que es legal o lo que es malo o bueno.
Pero eso es un error también, porque el humano puede cambiar. Cuando usted se iba a imaginar que íbamos a estar debatiendo si un hombre es una mujer y si puede participar en deportes con una mujer y meterse un hombre a un baño de mujeres. Pero ahora tienen que ir a la Corte Suprema a ver, bueno, no dice nada. Y son ellos los que van a determinar las leyes de nuestros países. Por eso en el año 2016, 2012, cuando Obama empezó a ser el presidente de este país, yo no soy político, pero note lo que él hizo. Él puso, o él mismo estableció a más de 2,200 jueces homosexuales, sodomitas. ¿Usted cree que eso no va a afectar el país? ¿Pero por qué va a afectar el país? Porque ahora estamos viviendo en otros tiempos donde ahora se debe comprender y tolerar. No era como siempre. El género es un espectro y cada quien decide lo que es. Hoy lunes soy esto, el martes soy aquello. Y todo eso viene porque la cultura cambia, la gente cambia, pero gracias a Dios, la palabra de Dios nunca cambia, porque nuestro Dios, Él no cambia. Una vez leí el Corán, quería saber qué quería decir el Corán. Cuando usted lee el Corán, se va a dar cuenta que empieza con el capítulo o el sura más largo, y de ahí se va al más pequeño, al más pequeño, al más pequeño. Es como que usted abra su Biblia y en vez de entrar en Génesis, empieza Salmo 150. Y al leerlo van los capítulos Lucas, se regresa acá y después está acá y termina finalmente con el libro de Juan, tercera de Juan. Y usted está, pero bien, también confundido, por también confundidos sus amigos. Pero ¿sabe qué es lo que hacía? Su profeta de ellos, él cambiaba sus reglas. ¿Cómo qué? Bueno, antes una de sus leyes de él es que no existía el divorcio en el Islam, pero a él le gustaba tanto la esposa de su primo. Y él dijo, Dios me dijo, ahora sí se permite. Y lo escribió y todos, bueno, el profeta habló. Ya, divórciate. Ya la tomó y así él iba cambiando sus reglas. Es como cuando un niño juega y cambia las reglas. Vamos a correr de allá para acá y va perdiendo. No, ahora es para acá y cambia las reglas de aquí. Imagínense si nuestro Dios fuera así. Por eso aún el día de hoy, en muchas religiones, las cosas cambian. Antes la salvación era por obras, ahora es por gracia. No, Dios nunca cambia. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es bueno que usted se dé cuenta que Dios no cambia y por eso Dios no puede mentir ni equivocarse. El fundamento de la infalibilidad de la Biblia es el carácter de Dios. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué es la siguiente frase ahí? Que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí Pablo enseña que nuestra esperanza descansa en el carácter inmutable de Dios, que no miente, aún su salvación. Cuando Él promete vida eterna, Él cumple, porque Él no miente. ¿Tienen Hebreos 6 a ustedes ahí? Vaya a Hebreos 6:18, por favor. O sea que usted puede confiar que lo que Dios dice se cumple. Él es fiel y verdadero. Cuando usted muera, usted estará en la presencia de Dios. Tenemos vida eterna. Si le pedimos, Él escucha. Sus promesas son fieles. Dios es fiel. ¿Usted cree eso? De eso se trata, que Dios no puede mentir ni equivocarse. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, ¿qué es la siguiente frase ahí? Que Dios mienta. Si su naturaleza es veraz, su palabra también lo es. Note lo que dice Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras que son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Eso que es completamente pura. La comparación con la plata purificada indica que la palabra de Dios no contiene ninguna mezcla, ningún error de corrupción. No hay ni una mezcla de una idea externa, no hay una idea terrenal. A veces la gente dice, es que fueron influidos por los del tiempo de ellos. Cuando Pablo escribe Colosenses, vemos las influencias. Y cuando él dice, había espiritismo en la Biblia, dicen algunos, es que en los tiempos de Jesús había muchas parábolas. Hay una parábola que hablaba acerca de que dos murieron, uno se fue al infierno y el otro se fue al cielo. Y esa es la defensa que yo he escuchado a ciertos adventistas usar para poder decir que no existe el infierno. Y lo que Jesús estaba diciendo es señalando lo que ustedes dicen. ¿Sí me expliqué? ¿No? ¿O no me entendió? ¿Usted cree que Lucas 16 es verdad?
¿Existe un hombre llamado Lázaro? ¿Había un rico que se fue al infierno? Bueno, la defensa de ese pasaje para aquellos que no creen que existe el infierno es que dicen que en los tiempos de Jesús existía una parábola de esa. Y que Jesús está citando una parábola que ellos enseñaban. ¿Sí me explico? Pero no es así, ¿correcto? Y mucha gente acusa la Biblia así. Dice lo que dijeron era cultural. Lo que se dice es lo que la gente pensaba. Era una mezcla, un sincretismo del hebreo y de alguna otra religión. Pero nosotros tenemos que ver que la Biblia misma dice que es limpia. No tiene ninguna mezcla, ninguna corrupción extrabíblica, filosófica, cualquier cosa terrenal. Por ejemplo, creemos en el nacimiento virginal. Que Cristo nació de una virgen. Correcto, el nacimiento de una mujer que no había conocido hombre, concebido por el Espíritu Santo. Pero en la historia hay muchas vírgenes. La madre de fertilidad. Usted puede ver desde la primera virgen que aparece en la historia es la madre de Nimrod. Nimrod aparece en las Escrituras. La madre de fertilidad es la madre que da vida. Y se enseña en la historia, leyenda, que Nimrod nació sin que su madre conociera un hombre. Un nacimiento milagroso, virginal. Y eso hasta lo mezclan en muchas otras cosas. Cuando vi una vez una película llamada Star Wars, aparece que un niño nació de una virgen. Y todo eso, cuando le preguntaron al escritor, él dijo, yo no lo agarré de la Biblia, yo lo agarré de la mitología. Entonces es muy posible que la Biblia fue mezclada con la mitología. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué le digo esto? Porque algunos quizás ni les interesa. No, pastor está loco. Pero hay algunos que se aferran a eso, todos desanimados. Star Wars. O sea, si usted tiene alguna duda, es muy probable que ya la hemos investigado. Venga, platique con nosotros. No se me ande desanimando. No deje de leer la Biblia. No deje de confiar. La Biblia no mezcló nada. Mucha gente le copió a la Biblia. Mucha gente sacó de la Biblia y empezaron a torcer y crear sus propias fábulas. Recuerde, la Biblia habla mucho de fábulas. Pablo dice fábulas judaicas. Habla de aquellos que ellos se desviaron y ahora están enseñando cosas extrabíblicas. Tenga mucho cuidado al creer que la Biblia es producto de eso. La Biblia no es así. La Biblia es completamente pura. Es confiable. Proverbios 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es ¿qué? Es limpia. Note que es protectora porque dice, Él es escudo a los que en Él esperan. No solo afirma la pureza total, sino también su poder protector. El que confía en lo que Dios ha dicho, haya refugio y seguridad. Letra vez escribe ahí, su cumplimiento confirma su perfección. O sea, una de las pruebas más fuertes de la veracidad de la Biblia es que se han cumplido muchas de las profecías de una manera exacta a lo largo de la historia. Profecías dadas siglos antes se cumplieron con precisión. Cada palabra pronunciada por Dios ha sido eficaz. Para mí me fue muy impresionante ver la historia, cómo Daniel profetizó los reinos que iban a venir después de Nabucodonosor y los persas. Y usted puede ver con detalle hasta en cuánto se dividieron los reinos. Como ve cómo se dividió el reino de Alejandro Magno, que era Grecia, él profetizó que iba a venir Grecia a conquistar el mundo, pero con una rapidez. Le comparaba a un leopardo con 4 alas. Si ya el leopardo es muy veloz, ahora imagínense con alas. Y este hombre en 7 años conquistó el mundo conocido, lo que le tomó muchísimos años a Nabucodonosor y a los persas. El rey de Grecia lo hizo en 7 años. Cuando él murió, su reino se dividió en 4, como dice que aquel cuerno que tenía se partió en 4. Y venía después otro reino más fuerte. Y este reino era como un dragón que tenía los dientes de hierro. Y este era Roma. Y Roma conquistó el mundo y arrasó y destruyó. Y hasta el día de hoy ha impactado nuestra vida, nuestras civilizaciones, nuestro lenguaje. Y todo fue profetizado. Fuera precisamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? A veces la gente usa casualidades. Pero dicen una cosa. Ya, con eso. Y era una predicción que cualquiera podía atinarle. Pero la Biblia, pues muy precisa. ¿Están conmigo? Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello prosperada en aquello para que la envíe. O sea que la palabra de Dios siempre cumple su propósito. En Mateo 34:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios permanece. La estabilidad de la palabra no depende de este mundo. Note, este versículo nos enseña que siempre ha existido la palabra de Dios. Lo que usted tiene hoy, los 66 libros, Dios ya lo había tenido en su mente antes de que el mundo fuera fundado. Dice: para siempre permanece tu palabra. ¿En dónde? En los cielos. Todo cambia, pero la palabra de Dios permanece. Número 1, vimos, la Biblia es inspirada por Dios. Número 2, la Biblia es infalible y sin error. Y número 3 y último, la Biblia es suficiente y poderosa. No solo la Biblia es inspirada, infalible, sino también completamente suficiente para transformar. La palabra suficiente, esto quiere decir que contiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios, vivir para Él y cumplir su voluntad. No necesitamos nuevas relaciones, experiencias místicas ni autoridades externas. Usted solamente necesita la Biblia para conocerle a Él. ¿Sí está escuchando? ¿Qué libro recomiendas? La Biblia. Pero es que tengo problemas en el matrimonio. La Biblia. Dice el pastor: ¿usted no recomendaría ningún otro libro? Sí, yo sí recomiendo muchos libros, pero a uno que no lee la Biblia no le voy a recomendar otro libro. Usted necesita la palabra de Dios. Usted quiere estar bien con su cónyuge, usted debe estar plenamente bien con Dios. Cuando usted está bien con Dios, Dios le va a dar entonces la habilidad y sabiduría a estar bien con su cónyuge. Y quizá ya después se le puede añadir ahora la sabiduría del hombre, porque si ese libro está usando la Biblia, entonces le va a regresar la autoridad que usted ya está dispuesto a obedecer. Sin embargo, el problema de la mayoría de los cristianos es que no tienen comunión con Dios y siempre están buscando otra manera. No necesitamos nuevas relaciones, ¿recuerde? Nuevas experiencias. La palabra poderosa significa que tiene poder real para transformar vidas, producir fe, traer convicción, consolar, fortalecer y guiar en todo momento. El creyente que se alimenta de la palabra cada día vive con sabiduría, estabilidad, poder y propósito. Escriba letra A. Es suficiente para enseñar y guiar. O sea que la Biblia tiene toda la instrucción que el creyente necesita para una vida piadosa. ¿Para una vida qué? Piadosa. Si usted es pintor, ¿le puede ayudar este libro a ser un mejor pintor? Claro que sí, ser responsable. Dios da sabiduría. La habilidad de pintar, obviamente, sí la tiene que aprender de otra persona. Quiero darle ese equilibrio porque se han mofado cuando yo he dicho que es todo lo que una persona necesita, pero estoy explicando que es para una vida piadosa. Todo lo que usted necesita para andar en los caminos de Dios. A través de ella, Dios nos habla clara y personalmente. ¿Están conmigo? Mira lo que dice Salmo 119, 105. Dice que es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así como una lámpara ilumina en la oscuridad, la palabra nos muestra qué hacer en tiempos difíciles y de confusión o de duda. Nos da dirección práctica paso a paso. Mire, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire, porque entonces hará prosperar tu camino. ¿Y qué dice al final? Y todo te saldrá bien. O sea que el éxito espiritual está ligado a la obediencia de la palabra de Dios. Dios promete éxito. ¿Usted quiere tener éxito? Obedezca a Dios. Mucha gente está buscando el éxito en estudiar o hacer algo, en su esfuerzo, pero el éxito está en hacer lo que dice la Biblia. 2 Timoteo 3:17 dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra equipa completamente al creyente para hacer el bien. Nos ayuda a ser obedientes, a andar en el Espíritu. Letra B, tiene poder para transformar vidas. ¿Usted necesita cambiar? ¿Necesita ser más paciente? ¿Necesita más fe? ¿Necesita amar más a su cónyuge? ¿Necesita cambiar su forma de pensar? Es muy negativo, muy desanimado, muy ansioso, tiene preocupación, está siempre dudando. Es una persona con problemas de su lujuria. Quizás a usted le gusta tomar prestado lo que no le pertenece sin devolverlo, o sea que ratero. Hay muchos pecados que hay en nuestras vidas y necesitamos cambiar. ¿Usted quiere cambiar? Ahora, si no quiere cambiar, pues no va a buscar a Dios.
Pero si usted quiere cambiar y usted anhela ser como el Señor, usted tiene que ir a la Biblia. No hay otra forma, no hay otra manera. No hay manera que se le va a quitar su mal genio, sus malas costumbres. No hay otra forma más que en la Biblia. Dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ningún otro libro puede ayudarle, le puede dar fe, cambiar su corazón, sanar heridas. ¿Usted quiere que Dios sane sus heridas? ¿Usted quiere que Dios le ayude a perdonar? Hablábamos con una señorita esta semana pasada. Ella decía, me hicieron algo grave. Dice, yo sé que debo perdonar. Y dijo, yo quiero perdonar, pero no puedo perdonar. ¿Qué debe hacer ella? Se tiene que apegarse a la palabra de Dios. A veces lo que usted y yo sentimos aquí, como que no concuerda con lo que dice la Biblia. Y a veces nosotros queremos, no de manera intencional, pero hay muchas personas y muchos después hasta predicadores que cambian su doctrina por su estilo de vida, por lo que ellos hacen. Por ejemplo, hay quienes quizás tenían hijos pequeños y predicaban de disciplinar a los hijos y enseñarles, pero como sus hijos crecieron y se hicieron rebeldes por no ser buenos padres, su mensaje cambia, su doctrina cambia. Eso es exagerado, hay que ser más pacientes, ya cambia. ¿Sí me estoy explicando? No podemos hacer eso. Tenemos que permitir que la Biblia siempre dicte, nos moldee y confiar que Dios sabe lo que es mejor. Por eso, antes que sea tarde, mi querido hermano, enseña a sus hijos para que sus hijos también tengan una vida transformada. Ellos necesitan la palabra de Dios. Usted les puede dar un entrenamiento y van a obedecerle mientras son pequeños. Pero si la transformación no es espiritual y no viene del corazón, en cuanto ellos se salgan de sus manos o cuanto usted no esté mirando, ellos van a vivir como un impío. Eso es muy claro. Por eso usted debe primeramente ser el que busca la palabra de Dios y usted debe ser el que da el ejemplo. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva, porque la palabra de Dios tiene vida en sí misma. No es un libro muerto, no es un libro antiguo o inactivo, no es un libro que ya pasó de moda. Es eficaz, la palabra de Dios es efectiva, cumple lo que Dios quiere, logra lo que promete, nunca es inútil o vacía. Si usted la lee, Dios le va a cambiar. Si usted pasa tiempo en las Escrituras, Dios le va a dar fe. Si usted está afligido, está con temor, la Biblia le va a dar de nuevo, le va a dar valor. Por eso usted tiene que leerla. ¿Cuándo? Siempre. Estoy desanimado, pastor. Vaya a la Biblia. Cuénteme, oremos juntos, yo le amo, pero usted regrese y busque al Señor en la palabra. Solo estoy pasando por ese dolor de corazón, me defraudaron, tuve una pérdida, algo, lo que sea. Busque a Dios. Santiago 1:21, note lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En este contexto habla de una santificación que nos libra del juicio. Es la Biblia lo que nos ayuda. Cuando la palabra de Dios se recibe con humildad, puede obrar en nosotros, nos empieza a transformar y nos cambia. Pero de nada sirve, mi querido hermano, si usted la tiene nada más en su mano. Usted entendió que la Biblia es inspirada por Dios, que es infalible, sin error, pero no va a ser efectiva hasta que usted la abra y usted la empiece a leer. Es importante que usted reconozca la autoridad de la palabra de Dios. Y esta es la enseñanza de la bibliología. La próxima semana continuaremos con la siguiente doctrina. Voy a pedir a los sugieres si se preparan en este momento. Padre Santo, damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, por ayudarnos a comprender lo que tu palabra dice de ella misma, que es perfecta, es pura, libre de errores y es la perfecta voluntad para nuestras vidas. Que nos demos cuenta que sin ella no tendremos prosperidad, no tendremos éxito, no habrá paz, no habrá gozo. La necesitamos en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.